Hola, hoy toca hablar del Paprium. Venga, vamos allá. Pues sí, amigos del canal, hoy vamos a hablar del Paprium. Ya estamos en 2025 y ya han pasado ya unos cuantos años desde que abrieron la Kickstarter y creo que ya toca preguntarse qué está pasando aquí, o qué ha pasado, o qué problemas pueden haber. Pero primero vamos a poner un poquito en contexto qué es el Paprium, ¿vale? Porque a lo mejor mucha gente no lo conoce, no sabe más o menos de qué estoy hablando. Y el Paprium es un videojuego, es un beat'em up, ¿vale? Es un beat'em up para la Sega Mega Drive que se empezó a desarrollar en 2012 por Watermelon, ¿vale? Por el señor Fonsi, que también se le conoce como el Bigotes. Y en 2017 se abrieron las pre-orders en la web propia de Watermelon, y se vendieron pues esas copias o esas reservas, abrieron esas reservas que no se enviaron hasta 2020 y hubo bastante movida, hubo bastante lío, porque claro, fueron 3 años desde que se abrieron las pre-orders y se enviaron los videojuegos. Mucha gente estaba mosqueada, había gente haciendo vídeos, gente que decía que si era una estafa. Fonsi, el señor el encargado, el CEO de Watermelon, que es la compañía que desarrolló este videojuego, compañía que seguramente será él solo, pero bueno, es el sello, ¿no?, que le ha puesto, que por cierto programó otro videojuego, que es este que tengo aquí, que es el Pier Solar, ¿vale?, que es un videojuego para Dreamcast, que también lo lanzó mediante Kickstarter y demás, y que es un RPG, que está traducido al castellano, que si lo podéis echar un ojo, pues oye, pues ahí está también. Pero bueno, el interesante, el que nos interesa es el Paprium, que es este videojuego, que bueno, que entonces lo que nos dijo Fonsi fue que tuvo problemas con la fabricación del chip en China, porque era un chip especial, y luego también hubo un problema, bueno, esto es lo que nos dijo él, que PayPal, todas las reservas que se hicieron en PayPal, que llegaron casi al $500.000 de dólares, quedaron bloqueadas porque PayPal sospechaba de que había fraude o algo así, y entonces tuvo que buscar otra financiación para poder completar pues esos videojuegos en formato físico para la Sega Mega Drive. Los videojuegos llegaron en 2020 y la verdad es que entiendo que la espera haya sido larga, porque la verdad es que las ediciones están muy bien, muy cuidadas, incluso está personalizado la misma placa del cartucho, y las ediciones están muy bien y ahora mismo son súper cotizados esos videojuegos de Paprium, aunque sí que es verdad que seguramente bajen de precio esas ediciones primerizas cuando se lancen las nuevas, o cuando recibamos las nuevas ediciones, sobre todo porque hay actualizaciones y el videojuego está actualizado en las nuevas versiones que recibamos cuando recibamos la Kickstarter, si es que la recibimos algún día. Porque en 2021 volvió a abrir una financiación, una Kickstarter en este caso, para financiar el proyecto y enviar o vender más copias del videojuego, solo que en este caso recaudó 1.000.000 de euros, 900, casi 1.000.000 de euros, 900.000 dólares. Y la Kickstarter no era solamente para el videojuego en formato de Sega Mega Drive, que es su formato original, sino que también había a disposición las recompensas en Dreamcast, en Switch o en PlayStation, entre otros. Además de bastante merchandising y otro tipo de cosas como, por ejemplo, un arcade stick. Pues la Kickstarter se cerró en diciembre de 2021 y ya han pasado pues 4 años, básicamente. Ha pasado 2022, 2023, 2024 y estamos en 2025 y no tenemos ninguna información sobre cómo está el desarrollo o cómo están las cosas, si ya pues puede que tenga ya cositas avanzadas o no. La verdad que la información que nos da es muy poca. La verdad que Fonsi es un tío que yo creo que nos trolea cada vez que nos manda una actualización de la Kickstarter, es para decirnos que está todo ok, pero que yo que sé, que a esperar, ¿sabes? Que esto es lo que hay. Y nunca nos da información clara sobre si, pues yo que sé, si los videojuegos ya están en fabricándose, si ya tiene todo pedido y solamente está esperando que, yo que sé, que fabriquen esto, lo otro, si hay alguna de las ediciones que está ya más avanzadas que otra, no sabemos nada, ¿vale? Así que yo creo que ya han pasado 3 años y si en la anterior Kickstarter fueron 3 años, pues
ahora ya debería de estar la cosa bastante avanzada como para por lo menos dar información. Yo creo que sí que los terminará enviando, pero quizás esta vez le va a costar más, porque si ya fue lento en la anterior vez solamente con la versión de Genesis o de Mega Drive, imaginaos ahora con tantas versiones, ¿no? Si incluso Strictly Limited Games y todas estas compañías se pegan 2 años para fabricar los videojuegos de la Switch, pues imaginar este hombre que se toma las cosas con bastante calma. Pues igual nos vamos a 2026, 27 o 28. Yo personalmente hice la Kickstarter y compré únicamente la versión de Nintendo Switch, cosa que me arrepiento porque sinceramente debería de haber comprado la de Mega Drive, que es el original, que es la versión original, y decidí comprar la de Switch porque en aquel momento era la colección que estaba más engorilado, yo estaba a tope, y además la versión de Switch era bastante más barata que la de Mega Drive, que vamos a ver los precios, tengo por aquí la Kickstarter. Y esta es la versión de Nintendo Switch, que es la que compré yo, que es la de que costaba 64 euros más el envío, que además, por cierto, también se podía comprar el Pier Solar en esta Kickstarter, 80 y pico euros, más caro que en su propia Kickstarter. Y aquí tenemos la de Mega Drive, que ya subía a los 120 euros, ¿vale? Entonces yo por eso dije, bueno, pues pago la mitad y me hago con la de Switch, que es el sistema que estoy ahora a full. Pero la verdad que cuando salga la Kickstarter, si veo alguna por ahí de algún reventas que la ponga a buen precio, seguramente me haga con la de Mega Drive. Y luego también sacaron la de Dreamcast a 44 euros, que bueno, era un precio bastante asequible, así que también, pues bueno, es bastante probable que acaben en la reventa luego no muy caras. Así que si queréis haceros con una copia, pues igual la de Switch o la de Dreamcast, pues son asequibles. Y aquí tenemos mi contribución, que fueron 78 euros, al final 78 euros, de 69 que valía la versión de Switch con el envío y demás, 78 euros. Y pone el cachondo, entrega estimada diciembre de 2022. Ya han pasado 2 años, desde esa entrega estimada, ¿vale? Y nada, esto es un vídeo muy corto, es un vídeo solamente para comentar un poco la situación de cómo está la Kickstarter del Paprium. Yo no creo que lo recibamos en este 2025, ya veremos si lo recibimos en 2026 o 2027 y ya veremos cómo está la cosa. Ya tendremos la Switch 2, o sea que recibiremos el juego en Switch y ya tendremos la Switch 2, pero por lo menos es retrocompatible, así que no habrá ningún problema. Y la verdad que me gustaría, a mí personalmente, yo que cometí el error de comprar la de Switch en lugar de la de Mega Drive, que haya alguna opción de conseguir esas versiones de otra forma, o yo que sé, o que hayan restos que los pongan a la venta. Así que nada, si también habéis hecho la Kickstarter, deciros que paciencia, que yo creo que sí que la terminará enviando, porque si la envió la otra vez, pues no creo que falle esta vez, pero la verdad que toca esperar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao.